Muy buenos días para toda la audiencia de Colmundo Radio, para toda la mesa de trabajo. Hoy, desde la oficina de nuestra casa, hablaremos del papel de la inteligencia emocional en el liderazgo. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer, entender y manejar y aún usar eficazmente las emociones propias, pero también las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Si hablamos en un contexto empresarial, significa que los líderes con alta inteligencia emocional son capaces de hacer frente a las complejas relaciones interpersonales, motivando a los equipos y tomando decisiones acertadas también en aquellos momentos de presión. La inteligencia emocional juega un papel fundamental en el liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes con altos niveles de inteligencia emocional pueden crear una cultura de confianza, de respeto, aquella que es verdaderamente esencial para fomentar un ambiente de trabajo positivo. Ellos serán los capaces de entender y de manejar, como les decía ahora, no solo sus propias emociones, sino también las emociones de los demás. Y esto les permitirá responder a las situaciones con calma, con claridad, evitando tal vez reacciones impulsivas que puedan dañar las relaciones laborales. Hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios que está en Isaías 26:3, donde nosotros podemos verdaderamente encontrar una respuesta a aquel momento en el que tal vez nos podemos encontrar sin saber qué hacer. La palabra de Dios dice allí justamente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante es entender esto que nos dice hoy la palabra de Dios, porque si nosotros le encomendamos a Dios, le entregamos a Dios, Él será capaz de guardarnos en completa paz, cualquiera que sea la circunstancia. Pero ¿cuál es la condición? Que nosotros confiemos plenamente en Dios, que nosotros nos acerquemos plenamente a Él, para que Él sea el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la gracia para resolver cualquier circunstancia. El líder entonces debe poseer una alta dosis, no solamente de esta paz, de esta tranquilidad, sino también una alta dosis de empatía que le permita entender las necesidades y las preocupaciones de su equipo de trabajo. Esta capacidad tiene que llevarle también a ponerse en la piel de los demás, a saber de pronto qué están viviendo, qué están pensando, por qué situaciones difíciles tal vez puedan estar en ese momento llevando a cabo ciertos comportamientos o ciertas situaciones que tal vez no les permiten a ellos actuar de una manera adecuada o respetuosa o sabia de acuerdo a lo que allí se esté manejando. Esto también llevará a que estas personas se comprometan cada vez más y se sientan parte de la organización. Miren que la palabra de Dios cada vez nos enseña y nos lleva a comprometernos un poco más, no solamente desde nuestro comportamiento, sino también desde nuestra relación con aquellas personas que nosotros amamos y entendemos que hacen parte de nuestro desempeño, del lugar donde nosotros nos encontramos. La palabra de Dios dice en Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos buscar esta sabiduría que viene de Dios para poder reaccionar, para poder tomar decisiones, para actuar en un momento determinado también con cautela, pero eso sí, con mucha firmeza, porque siempre será necesario. Y algo que dice aquí la palabra de Dios, no se trata de manejar hipocresía, de que tal vez por acá digamos una cosa, pero realmente estemos pensando otra, sino que lo hagamos con total certidumbre de que Dios está con nosotros, de que las decisiones que estamos tomando, de que las acciones que vamos a desarrollar serán en beneficio de todos y obviamente también de toda la organización. Pero ¿cómo puedo empezar a manejar entonces la inteligencia emocional en mi vida? Si tal vez nunca me he preocupado por esta situación, si tal vez nunca he buscado de pronto una solución al respecto. Algo muy importante que debemos aprender a hacer es a poner delante del Señor todas aquellas situaciones. Y una manera de hacerlo es obviamente a través de la oración. Recordemos que orar es hablar con Dios. A través de la oración yo le puedo entregar a Él mis dificultades, mis necesidades, mis cargas, pero no solamente las mías, sino también las de aquellas personas que están bajo mi dirección. Y puedo pedirle a Dios esa sabiduría, ese entendimiento que necesito para desarrollar las cosas. Qué bueno es que usted, antes de comenzar toda su labor empresarial o toda su labor como líder,
en el día a día usted pueda encomendarle a Dios esa labor y decirle, Señor, hoy tengo estas reuniones, hoy tengo estas situaciones que resolver. Dame Dios la gracia, dame la prudencia, dame la sabiduría para actuar como debo hacerlo. Y seguramente usted encontrará en Dios esa respuesta. Por eso la palabra de Dios también nos enseña en Mateo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que se trata de eso, de aprender a colocar delante de Dios primero todas las cosas. Dice, más buscarle a él primero, busca su justicia, busca su sabiduría y todas las demás cosas serán añadidas por el Señor. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De que aprendamos a colocarle a Dios todo, a pedirle a Él, a dejar que Él nos llene de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento. Pero también hay algo importante que debemos aprender a hacer y es a tomar conciencia de cuál es de pronto la emoción errada que puedo estar desarrollando en un momento determinado. Cuando yo soy consciente de mis errores, cuando yo soy consciente de que estoy faltando o fallando en algo, sin lugar a dudas Dios vendrá a darme a mí la respuesta y vendrá a darme la sabiduría para poder actuar con inteligencia. Tengo que preguntarme entonces, ¿qué es lo que me viene causando esta reacción? ¿Qué de pronto me está llevando a desajustarme? ¿Qué de pronto no me deja a manejar, no me deja manejar con sabiduría, con inteligencia lo que pueda estar pasando? Esa autoobservación es lo que me va a llevar también a mí a un verdadero cambio, a una verdadera transformación, a algo que verdaderamente necesito hacer en mi vida. Y algo que debo aprender, también de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es que debo colocar todo verdaderamente en su presencia. Dice el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. De eso se trata, de que yo pueda colocar todo en las manos del Señor. Pero miren que aquí el salmista nos da un ejemplo bien especial diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, yo soy el que le debo dar la orden a mi alma de no abatirse, de no angustiarse, de no preocuparse, de actuar con sabiduría, de actuar con serenidad, de que si tal vez tenemos que hacer un pare en un momento determinado, lo hagamos y lo llevemos a cabo de acuerdo a su gloria, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a lo que Él ha querido hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que debemos tomar estas acciones para que cada vez contemos con mayor inteligencia emocional. Les dejo esta reflexión en el día de hoy desde la oficina de nuestra casa, Gina Larrota.